Me llamo Andrés Villalobos, tengo 32 años, y lo que voy a contarles sucedió hace apenas 3 meses en Puebla, cuando acepté un trabajo que cambiaría para siempre mi forma de ver las cosas. Hay momentos en la vida que te marcan, y aquella madrugada del 23 de agosto fue uno de esos momentos que jamás podré olvidar. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que experimenté aquella noche todavía me hace despertar algunas veces con el corazón acelerado. Hacía 6 meses que había perdido mi empleo en la fábrica textil, donde trabajaba desde los 25 años. La crisis económica había golpeado fuerte y los despidos fueron masivos. Mi esposa Laura y yo teníamos 2 hijos pequeños, Mateo de 5 años y Valentina de apenas 3, y las deudas comenzaban a acumularse como nubes oscuras antes de una tormenta. Cada mañana me despertaba con ese peso en el pecho, esa sensación de estar fallándole a mi familia, de no ser suficiente. Había enviado currículums a todas partes, había tocado puertas que nunca se abrieron, había esperado llamadas que nunca llegaron. La desesperación tiene un sabor amargo, como café quemado que te quedas tomando, porque no puedes desperdiciar nada. Vivíamos en una casa pequeña en la colonia La Paz, un barrio tranquilo donde los vecinos se saludan y los niños todavía juegan en la calle hasta que oscurece. Pero esa tranquilidad estaba manchada por mi angustia constante. Laura trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, pero su sueldo apenas alcanzaba para la comida. Yo me había convertido en el amo de casa por necesidad. Llevaba a los niños a la escuela, preparaba las comidas con lo poco que teníamos y por las noches, cuando todos dormían, buscaba ofertas de trabajo en mi teléfono hasta que los ojos me ardían. Fue mi cuñado Tomás quien me habló del puesto. Nos encontramos un domingo en el parque donde yo llevaba a los niños para que se distrajeran. El sol de la tarde caía oblicuo entre los árboles de jacaranda, tiñendo todo de ese púrpura melancólico del atardecer. Mateo y Valentina corrían entre los columpios, mientras Tomás y yo nos sentamos en una banca de hierro oxidado que crujía con nuestro peso. «Oye, Andrés», me dijo mientras encendía un cigarro, el humo dibujando espirales perezosas en el aire quieto. «Tengo un contacto que está buscando guardias de seguridad. Es para turnos nocturnos, pero pagan bien». «¿Dónde es?», pregunté, sintiendo ese cosquilleo de esperanza que ya me había decepcionado tantas veces. «Ahí está el detalle». Tomás exhaló lentamente, mirando hacia los niños en lugar de mirarme a mí. «Es en el viejo Hospital San Rafael, el que clausuraron hace como 10 años. Conocía ese lugar. Todo el mundo en Puebla lo conocía. El Hospital San Rafael había sido una institución enorme, con más de 200 camas, que atendía a pacientes de toda la región. Pero una serie de escándalos, falta de presupuesto y finalmente un brote de infección hospitalaria que se salió de control habían forzado su cierre definitivo en 2013. Desde entonces, el edificio de 6 pisos había quedado abandonado, con sus ventanas rotas como ojos vacíos mirando hacia la ciudad, sus pasillos silenciosos, donde antes resonaban pasos apresurados y voces preocupadas. «¿Y para qué necesitan seguridad en un edificio abandonado?», pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. «Pues oficialmente porque están en trámites legales, algo sobre la propiedad del terreno. Varias empresas quieren comprarlo para demolerlo y construir departamentos». Tomás tiró la ceniza del cigarro. «Pero entre tú y yo, creo que es más para mantener fuera a los chavos que se meten a hacer sus fiestas clandestinas o a los indigentes que buscan refugio. Tú sabes cómo es». «¿Y cuánto pagan?». Esa era la pregunta que realmente importaba, la que hacía que todo lo demás pareciera secundario. 4,000 pesos a la semana, respondió, y vi cómo sus ojos me estudiaban, calibrando mi reacción. Era el doble de lo que ganaba Laura. Era la diferencia entre seguir hundiéndonos y poder respirar un poco. Era la respuesta a tantas noches de insomnio y ansiedad.
¿Qué tengo que hacer?, dije, y escuché la urgencia en mi propia voz, ese tono desesperado que odiaba pero que no podía controlar. Turnos de 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana, 3 noches por semana. Básicamente tienes que recorrer el edificio cada hora, asegurarte de que nadie se haya metido, reportar cualquier cosa extraña. Mi contacto dice que es pan comido, que lo más emocionante que va a pasar es que veas alguna rata o escuches el viento. Tomás apagó su cigarro contra el respaldo de la banca. ¿Te interesa? Miré hacia donde estaban mis hijos. Mateo ayudaba a Valentina a subir al tobogán, su manita pequeña sosteniendo la de su hermana, con esa ternura inconsciente que solo tienen los niños. Pensé en Laura, en cómo últimamente evitaba mi mirada, porque ambos sabíamos que estábamos al borde del precipicio. Pensé en la renta atrasada, en el refrigerador medio vacío, en las facturas de luz y agua que se acumulaban sin abrir porque no teníamos con qué pagarlas. «Me interesa», dije, y sellé mi destino con esas 2 palabras. Una semana después, un martes por la tarde, conocí a mi supervisor. Se llamaba Fernando Pacheco, un hombre de unos 50 años, bajo y fornido, con una barriga prominente que tensaba los botones de su camisa. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro, un lugar pequeño que olía a pan dulce recién horneado y café de olla con canela. Fernando pidió un chocolate caliente y un par de conchas. Yo solo un café negro que no tenía intención de terminar, porque mi estómago estaba hecho un nudo. «Mira, Andrés», me dijo mientras mojaba su concha en el chocolate, las migajas cayendo sobre la mesa de formica rayada. «El trabajo es sencillo. Llegas a las 8, recoges las llaves y la linterna en la caseta de vigilancia que está en la entrada principal. Haces un recorrido por cada piso cada hora, más o menos. Anotas la hora en esta bitácora». Sacó una libreta de pasta dura, gastada y con las esquinas dobladas. «Y reportas cualquier anomalía, eso es todo». «¿Qué tipo de anomalías?», pregunté, notando cómo elegía sus palabras con cuidado. «Pues ya sabes, ventanas rotas nuevas, señales de que alguien intentó entrar, grafitis frescos, ese tipo de cosas». Fernando me miró directo a los ojos por primera vez. «La verdad es que no va a pasar nada. Es un edificio viejo y vacío. Lo más aterrador que verás será tu propia sombra reflejada en algún vidrio». Quise creerle. Necesitaba creerle. «¿Alguien más trabaja allí?», pregunté. «No, eres el único guardia. Hay otro compañero que cubre los otros días de la semana, un tal Gilberto, pero ustedes no se van a cruzar. Tú trabajas lunes, miércoles y viernes. Él los martes, jueves y sábados. Los domingos el edificio descansa». Intentó hacer una broma, pero su risa sonó forzada. «Mira, te voy a ser honesto. Hemos tenido problemas para mantener guardias en ese lugar. La gente se asusta por tonterías, escucha ruidos normales de un edificio viejo y sale corriendo. Necesitamos a alguien con los pies en la tierra, alguien que entienda que no existen los fantasmas ni las tonterías esas». «No creo en esas cosas», dije, y en ese momento era verdad. Yo era un hombre práctico, educado por un padre mecánico que me enseñó que todo en el mundo tiene una explicación lógica, que los ruidos son solo metal que se contrae con el frío o madera vieja que cruje. Los monstruos eran las deudas, el desempleo, el hambre, no sombras ni susurros. «Perfecto». Fernando sonrió, revelando un diente de oro en la parte de atrás. «Empiezas este viernes. Llega a las 7:30 para que te enseñe todo antes de que oscurezca. Y Andrés, una cosa más», su tono se volvió serio. «El 4º piso está cerrado con candado. No entres ahí. Las escaleras están muy dañadas y es peligroso. Si escuchas algo que venga de allí, ignóralo. Probablemente sean palomas o murciélagos que se metieron. ¿Entendido?». «Entendido», respondí, aunque algo en su manera de decirlo, en cómo sus ojos evitaron los míos cuando habló del 4º piso, me produjo un escalofrío que ignoré deliberadamente. Esa noche, cuando llegué a casa, Laura estaba bañando a los niños. El departamento olía a jabón de lavanda y a la sopa de lentejas que había dejado en la estufa. Me senté en nuestro sofá desgastado, escuchando las risas de Mateo y Valentina.
sus voces agudas pidiendo 5 minutos más en el agua tibia. Laura salió secándose las manos en su delantal, su cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada, y cuando le conté sobre el trabajo, vi cómo sus hombros se relajaban por primera vez en meses. Se sentó a mi lado y apoyó su cabeza en mi hombro. «Vamos a estar bien», susurró, y yo asentí queriendo creer que era verdad, ignorando esa pequeña voz en mi cabeza que preguntaba por qué pagaban tanto por vigilar un edificio vacío, por qué el cuarto piso estaba prohibido, por qué los otros guardias habían renunciado. El viernes llegó demasiado rápido. Pasé el día en un estado de nerviosismo contenido, tratando de mantener mi rutina normal, pero sintiendo cómo las horas se deslizaban hacia la noche inevitable. Cené con mi familia a las 6, arroz con pollo que Laura había preparado, y aunque los niños hablaban animadamente sobre su día en la escuela, yo apenas probé bocado. A las 7 me puse mi mejor pantalón de mezclilla y una chamarra gruesa de color negro. Laura me abrazó en la puerta. «Ten cuidado», me dijo, y había algo en su voz, una preocupación que iba más allá de lo normal. «Es solo un edificio vacío», le respondí besando su frente. «Vuelvo mañana para el desayuno». El Hospital San Rafael estaba en las afueras de la zona industrial, rodeado por un terreno baldío donde crecían hierbas altas y árboles de mezquite retorcidos. Llegué en el autobús, bajándome 3 cuadras antes porque la ruta no pasaba tan cerca. Caminé por calles cada vez más solitarias, iluminadas por farolas que parpadeaban intermitentemente. Había algo opresivo en el aire de esa tarde de agosto, una humedad pegajosa que hacía sudar la piel y presagiaba tormenta. Vi el hospital desde lejos y me detuve involuntariamente. El edificio era más grande de lo que recordaba, una mole de concreto de 6 pisos con esa arquitectura funcional y fría de los años 70. Las ventanas eran cuadrados oscuros, muchas de ellas rotas, y la hiedra trepaba por las paredes como dedos verdes tratando de reclamar el edificio para la naturaleza. Había algo profundamente inquietante en cómo se alzaba contra el cielo que comenzaba a oscurecerse, como un gigante dormido que podría despertar en cualquier momento. Fernando me esperaba en la caseta de vigilancia, una construcción pequeña de metal y vidrio junto a la entrada principal. Dentro había una silla plegable, un pequeño calentador eléctrico y un perchero donde colgaban 2 linternas grandes y un llavero con más de 20 llaves. «Llegaste temprano, me gusta eso», dijo Fernando palmeando mi hombro con demasiada fuerza. «Ven, te voy a enseñar el recorrido antes de que sea completamente de noche». Las puertas principales del hospital eran de metal pesado, oxidadas en las esquinas. Fernando las abrió con un chirrido agudo que resonó en el vestíbulo vacío. El olor me golpeó inmediatamente, una mezcla de humedad, polvo acumulado y algo más, algo dulzón y desagradable que no pude identificar. El vestíbulo era enorme, con un mostrador de recepción cubierto de papeles amarillentos y polvo tan grueso que nuestras pisadas dejaban huellas perfectas en el suelo de linóleo agrietado. Primera planta, área de emergencias y consulta externa. Fernando caminaba con pasos pesados que hacían eco. Solo tienes que asegurarte de que las puertas exteriores sigan cerradas. Caminas por el pasillo principal, checas las salidas laterales y subes al siguiente piso. Recorrimos la primera planta con la luz del atardecer filtrándose por las ventanas sucias. Vi camillas oxidadas volcadas en los pasillos, sillas de ruedas con los asientos rasgados, carteles desteñidos en las paredes que anunciaban campañas de vacunación de hacía más de 10 años. Había algo profundamente triste en ver cómo el abandono había convertido lo que alguna vez fue un lugar de sanación en una cáscara vacía y decadente. Subimos al segundo piso por las escaleras principales. Los escalones de concreto estaban manchados con algo oscuro que preferí no examinar de cerca. Fernando respiraba con dificultad por el esfuerzo. Segundo piso, habitaciones generales. Jadeó. Solo un recorrido rápido por el pasillo central. No es necesario que entres a cada habitación, tardarías toda la noche. Solo asegúrate de que no haya señales de intrusos.
Las puertas de las habitaciones estaban abiertas en su mayoría, revelando interiores llenos de camas de hospital desmanteladas, cables colgando del techo, muebles médicos oxidados. En una habitación vi un osito de peluche tirado en el suelo, sucio y deteriorado, y tuve que apartar la mirada porque pensar en el niño que lo había dejado allí me resultaba insoportable. El tercer piso era similar, más habitaciones vacías, más pasillos interminables. Pero fue cuando llegamos al cuarto piso que algo cambió. Había una puerta de metal al final de las escaleras, cerrada con un candado grueso y una cadena. Fernando se detuvo ahí sin acercarse demasiado. «Esto está cerrado por razones de seguridad», dijo, y su voz sonó diferente, más tensa. «El piso está muy dañado. Hay riesgo de derrumbe. Tu recorrido termina aquí. Bajas, cheques el quinto y sexto piso y vuelves a la caseta. ¿Claro?» «Claro», respondí mirando la puerta cerrada. Había algo en ella, en cómo la pintura gris se descascaraba, en cómo parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, que me hizo apartar la vista rápidamente. El quinto piso había sido el área quirúrgica. Los quirófanos todavía tenían sus lámparas colgando del techo, redondas y apagadas como ojos muertos. Las mesas de operación seguían ahí, manchadas de óxido, y vi cajas de instrumental médico oxidado esparcidas por el suelo. Era el piso más inquietante de todos, con sus azulejos blancos agrietados y sus paredes con ese verde pálido institucional que alguna vez se pensó que tranquilizaba a los pacientes. El sexto piso era administrativo, lleno de oficinas con escritorios volcados y archiveros abiertos con expedientes médicos esparcidos por todas partes. La confidencialidad claramente no había sido una prioridad cuando cerraron el lugar. Vi nombres, diagnósticos, historiales médicos de personas que probablemente ya no vivían, sus vidas reducidas a papeles mohosos y manchados. Cuando terminamos el recorrido, ya había oscurecido completamente. Fernando y yo regresamos a la caseta, donde me entregó el llavero y la bitácora. «Anota la hora cada vez que completes un recorrido», explicó. «Si ves algo raro, anótalo y llámame. Mi número está en la primera página, pero honestamente no va a pasar nada. Es solo un edificio vacío con muchos años de descuido». «¿Por qué los otros guardias renunciaron?», pregunté de repente, la pregunta saliendo antes de que pudiera detenerla. Fernando vaciló, y en ese momento supe que me iba a mentir. «Se aburrían», dijo finalmente. 12 horas sin hacer nada más que caminar puede ser muy tedioso. Algunos decían que escuchaban cosas, pero eran solo los ruidos normales de la estructura. Metal que se expande y se contrae con los cambios de temperatura, tuberías viejas, animales pequeños. Nada de qué preocuparse. Se fue poco después, su camioneta desapareciendo en la oscuridad de la calle, y me dejó completamente solo. La noche había caído como una cortina pesada y las farolas de la calle proyectaban sombras largas y deformadas. Me senté en la silla de la caseta, la linterna sobre mi regazo, y miré hacia el edificio oscuro. Casi todas las ventanas estaban negras, excepto una en el cuarto piso que parecía reflejar una luz amarillenta débil, probablemente un reflejo de las farolas de la calle, aunque el ángulo parecía incorrecto. Mi primera hora pasó lentamente. Intenté leer algo en mi teléfono, pero la señal era débil y las páginas tardaban eternidades en cargar. Finalmente, cuando el reloj marcó las 9, tomé la linterna y entré al edificio para mi primer recorrido oficial. La oscuridad dentro era absoluta. Mi linterna creaba un círculo de luz blanca que apenas penetraba la negrura del vestíbulo. Cada paso que daba producía un eco que se multiplicaba por los pasillos vacíos. Intenté caminar con confianza, silbando una melodía para llenar el silencio, pero mi silbido sonaba débil y tembloroso, incluso a mis propios oídos. El primer piso fue rápido. Revisé las puertas exteriores, todas cerradas con candados de la misma manera que las había visto con Fernando. Las sombras se movían con mi linterna, creando formas que mi cerebro insistía en interpretar como figuras humanas. «Es solo tu imaginación», me dije a mí mismo, pero mi corazón latía más rápido de lo que hubiera querido admitir. Subí al segundo piso, mis pasos resonando en las escaleras de concreto.
El pasillo principal se extendía hacia la oscuridad, las puertas abiertas de las habitaciones como bocas negras a ambos lados. Caminé despacio, iluminando cada puerta, viendo las mismas camas desmanteladas, los mismos muebles volcados. Todo estaba igual que cuando Fernando me había mostrado el lugar. Y entonces escuché algo, un sonido que venía de arriba, del tercer o cuarto piso. No pude identificarlo exactamente. Era como... ¿pasos? No, algo arrastrándose. O tal vez solo era el viento moviendo algo de metal. Me detuve en medio del pasillo, conteniendo la respiración, tratando de escuchar mejor. El silencio se sintió denso, casi sólido, presionando contra mis oídos. Nada. Probablemente había sido mi imaginación, o como Fernando había dicho, los ruidos normales de un edificio viejo. Continué mi recorrido, el tercer piso. Luego me detuve frente a la puerta cerrada del cuarto piso. La cadena y el candado seguían en su lugar. Iluminé la puerta con mi linterna, y por un segundo tuve la loca impresión de que había algo del otro lado, algo que también me estaba observando a través del metal. No sea ridículo, pensé, sacudiendo mi cabeza. Subí al quinto piso, pasé rápidamente por los quirófanos que se veían aún más siniestros bajo la luz de mi linterna, y luego el sexto piso con sus oficinas abandonadas. Todo en orden, nada fuera de lo común. Regresé a la caseta poco después de las 10. Anoté en la bitácora, 22:15, primer recorrido completado, sin novedades. Mi mano temblaba ligeramente mientras escribía, pero me dije que era por el frío que comenzaba a colarse por las rendijas de la caseta. La siguiente hora la pasé mirando videos en mi teléfono, cualquier cosa para distraer mi mente, pero cada cierto tiempo levantaba la vista hacia el edificio, hacia esa ventana del cuarto piso, que parecía brillar con una luz que no podía ser un simple reflejo. A las 11:15 hice mi segundo recorrido. Todo igual, todo en silencio, excepto por mis propios pasos y mi respiración, que parecía demasiado ruidosa en la quietud absoluta. Era mi tercer recorrido, cerca de la 1 de la mañana, cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Había llegado al tercer piso y caminaba por el pasillo principal cuando mi linterna parpadeó. Golpeé la base con la palma de mi mano y la luz se estabilizó. Pero en ese momento de oscuridad momentánea, habría jurado que vi algo moverse al final del pasillo. Una sombra más oscura que la oscuridad circundante, moviéndose de una puerta a otra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Es solo una rata, me dije, o un gato callejero que se metió por alguna ventana rota. Pero las ratas no se mueven así, no con esa altura, no con esa forma vagamente humana. Caminé hacia donde había visto el movimiento, mi linterna iluminando cada rincón. No había nada. Solo el pasillo vacío, las puertas abiertas mostrando habitaciones abandonadas. Entré a la habitación donde pensé haber visto la sombra. Estaba vacía excepto por una cama de hospital volcada y un cuadro torcido en la pared mostrando un paisaje campestre descolorido. Pero el aire allí se sentía diferente, más frío, y tenía ese olor dulzón y desagradable que había notado en mi primera entrada, pero más concentrado. Salí rápidamente de la habitación, mi respiración ahora claramente acelerada. Continué mi recorrido, más rápido de lo normal, queriendo terminar y volver a la relativa seguridad de la caseta. Cuando llegué frente a la puerta cerrada del cuarto piso, me detuve en seco. La cadena seguía en su lugar, el candado cerrado, pero había algo diferente. Había marcas en el polvo del suelo, como si alguien hubiera estado parado justo frente a la puerta recientemente. Marcas de pisadas, o tal vez eran mis propias huellas del recorrido anterior. Sí, eso tenía que ser, aunque no recordaba haberme acercado tanto a la puerta en mis recorridos previos. Y entonces, mientras estaba ahí parado, escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Vino del otro lado de la puerta cerrada. No fue un sonido natural como el viento o metal expandiéndose. Fue distintivamente orgánico, como una exhalación larga y rasposa, como si alguien o algo estuviera respirando trabajosamente del otro lado. Di un paso atrás, casi tropezando con mis propios pies.
Mi linterna iluminó la puerta, buscando alguna explicación lógica. Tal vez había corrientes de aire que pasaban a través de las grietas del edificio, creando sonidos extraños. Sí, eso tenía que ser. Pero entonces el sonido volvió, más fuerte esta vez. Y esta vez fue seguido por algo que sonó aterradoramente similar a pasos, pesados y arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad del otro lado de la puerta. No me quedé a escuchar más. Bajé las escaleras casi corriendo, mi linterna rebotando locamente, creando sombras danzantes en las paredes. No me detuve hasta que estuve de vuelta en la caseta, jadeando, mi corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar de mi pecho. Me senté en la silla, temblando. «No seas cobarde», me regañé a mí mismo. «Es solo un edificio viejo. Fernando te advirtió sobre esto, sobre cómo los sonidos pueden ser engañosos». Pero no podía sacudirme la sensación de que había algo allá arriba, en ese cuarto piso prohibido, algo que no debería estar ahí. Miré mi teléfono. Eran la 1:40 de la mañana. Todavía faltaban más de 6 horas para que amaneciera y Fernando llegara. 6 horas que de repente parecían una eternidad. Pensé en llamarlo, en decirle lo que había escuchado, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que escuché ruidos en un edificio abandonado? ¿Que vi sombras en la oscuridad? Sonaría como todos los otros guardias que habían renunciado, asustados por su propia imaginación. Pensé en mi familia, en Laura, en Mateo y Valentina durmiendo en sus camas. Pensé en las facturas sin pagar, en el refrigerador vacío, en todas las razones por las que necesitaba este trabajo. No podía renunciar en mi primera noche. No podía dejar que el miedo irracional me dominara. Así que me quedé en la caseta, mirando el reloj avanzar con una lentitud tortuosa. A las 3, sabiendo que tenía que hacer otro recorrido, pero posponiendo lo inevitable, me armé de valor. 3 pisos, me dije. Solo revisaré hasta el 3er piso. No hay nada en el 4º piso de todas formas. Está cerrado. Entré de nuevo al edificio. El vestíbulo parecía aún más oscuro, como si la oscuridad hubiera ganado densidad en las últimas horas. Subí al 1er piso, revisé las puertas con movimientos mecánicos. 2º piso, el pasillo interminable con sus habitaciones vacías. Cada sombra me hacía saltar. Cada pequeño crujido del edificio asentándose me ponía los nervios de punta. Llegué al 3er piso y algo estaba definitivamente diferente. El olor dulzón y desagradable era más fuerte, casi nauseabundo, y hacía frío. Un frío que no tenía sentido en una noche de agosto. Podía ver mi propia respiración formando pequeñas nubes de vapor frente a mi cara. Caminé por el pasillo, mi linterna temblando en mi mano temblorosa, y entonces la vi. Al final del pasillo, justo frente a las escaleras que llevaban al 4º piso, había una figura. Mi linterna la iluminó directamente, y durante un segundo infinitamente largo, la vi con claridad. Era alta, anormalmente alta, con una forma que era vagamente humana, pero algo estaba terriblemente mal con sus proporciones. Sus brazos eran demasiado largos, colgando casi hasta el suelo. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, como si su cuello estuviera roto. Y sus ojos, Dios, sus ojos reflejaban la luz de mi linterna con un brillo rojizo antinatural. No respiré, no me moví, no pude. Estaba paralizado por un terror tan profundo que sentí que mi mente se estaba quebrando. La cosa, porque no podía ser humana, me miraba, y entonces, con un movimiento que no debería haber sido posible, comenzó a moverse hacia mí. No caminaba. Se deslizaba o arrastraba, sus pies nunca tocando realmente el suelo, y mientras se movía, emitía ese sonido, esa exhalación rasposa que había escuchado antes, pero ahora podía escuchar algo más en ella. Era como si estuviera tratando de hablar, de formar palabras con una garganta que no estaba hecha para el habla humana. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Mi linterna se cayó de mis manos, rodando por el suelo y proyectando sombras locas por las paredes. La cosa se acercaba más, sus ojos rojizos fijos en mí.
Ese sonido horrible saliendo de donde debería estar su boca. Encontré la escalera más por instinto que por vista, bajando los escalones de 2 en 2, casi cayendo, sin importarme nada excepto alejarme de esa cosa. Escuché pasos detrás de mí, o lo que sonaba como pasos, pesados y desiguales, como huesos rotos arrastrándose sobre concreto. Llegué al vestíbulo, crucé la distancia hasta la puerta principal en lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Salí del edificio, el aire fresco de la noche golpeando mi cara sudorosa. No me detuve hasta que estuve en la caseta, cerrando la puerta de metal, aunque sabía que esa puerta flimsy no detendría nada si lo que había visto allá arriba decidía seguirme. Me desplomé en la silla, temblando incontrolablemente. Mi mente trataba de racionalizar lo que había visto. Una alucinación tenía que ser. Había estado despierto muchas horas, estresado, en un ambiente oscuro y deprimente. Mi cerebro había creado una imagen a partir de sombras y miedo. Eso era todo. Tenía que ser eso, pero no podía convencerme. Había sido demasiado real, demasiado vívido. La forma en que se movía, el sonido que hacía, esos ojos que brillaban con una luz propia, y el frío, ese frío sobrenatural que había descendido sobre el tercer piso. Miré hacia el edificio, hacia esa ventana del cuarto piso. La luz amarillenta que había visto durante toda la noche seguía ahí, pero ahora parecía pulsar levemente, como si estuviera respirando. Y mientras miraba, vi algo moverse detrás del vidrio roto, una silueta oscura, observándome desde arriba. Aparté mi mirada rápidamente, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Saqué mi teléfono con manos temblorosas, buscando el número de Fernando. Eran casi las 4 de la mañana, pero no me importaba. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba confirmar que no me estaba volviendo loco. Pero antes de que pudiera marcar, algo llamó mi atención en la bitácora que estaba sobre el pequeño escritorio de la caseta. La había dejado abierta en la página donde había anotado mis recorridos. Pero ahora había algo más escrito allí, en una caligrafía que definitivamente no era la mía. Era una escritura temblorosa, casi ilegible, hecha con lo que parecía ser algo rojo oscuro. Acerqué mi linterna para leer mejor, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera, que cerrara la libreta y no mirara. Pero la curiosidad mórbida fue más fuerte. Decía, no deberías haber mirado. Ahora no puedes irte. Mi sangre se heló. Las palabras estaban ahí, imposibles pero reales, escritas con algo que no quería identificar, pero que se parecía sospechosamente a... No podía pensar en eso. Un golpe en la ventana de la caseta me hizo saltar. Me di vuelta tan rápido que casi me caigo de la silla. Pero no había nada ahí. Solo la oscuridad de la noche y el edificio oscuro observándome con sus ventanas vacías. Otro golpe, esta vez en la puerta de metal. 3 golpes lentos y deliberados. No me moví, no respiré. Los golpes continuaron, un ritmo constante y paciente. Toc, toc, toc. Cerré los ojos apretándolos con fuerza, deseando que cuando los abriera todo hubiera sido solo una pesadilla. Pero los golpes continuaron y una voz apenas audible susurró desde el otro lado de la puerta. «Déjame entrar, Andrés. Hace tanto frío afuera». ¿Cómo sabía mi nombre? Nadie sabía mi nombre excepto Fernando, y esa voz definitivamente no era la de Fernando. Era una voz rota, húmeda, como si viniera de una garganta llena de líquido. Los golpes se volvieron más insistentes, más fuertes. La puerta de metal comenzó a vibrar con cada impacto, y entonces, con un sonido que me heló hasta los huesos, escuché el cerrojo comenzar a moverse, como si manos invisibles estuvieran tratando de abrirlo desde afuera. Salté de la silla, presionando mi peso contra la puerta. El cerrojo continuó moviéndose, luchando contra mi intento de mantenerlo cerrado. Podía sentir algo del otro lado, una fuerza que presionaba contra el metal con una determinación antinatural. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. El silencio que siguió fue casi peor que los golpes. Me quedé ahí, presionado contra la puerta, sudando y temblando, esperando el próximo ataque. Minutos pasaron, 5, 10,
15. Nada. Lentamente, muy lentamente, me alejé de la puerta. Miré por la ventana de la caseta hacia el edificio. La ventana del cuarto piso ya no brillaba. Todo estaba oscuro, quieto, como si el edificio completo estuviera conteniendo la respiración. Las siguientes horas hasta el amanecer fueron las más largas de mi vida. Me senté en esa silla, mi linterna apretada en mi regazo, sin atreverme a salir de nuevo, sin atreverme siquiera a parpadear por mucho tiempo. Cada sonido, cada crujido del metal de la caseta, enfriándose con el aire de la madrugada, me hacía saltar. Finalmente, bendita y gloriosamente, el cielo comenzó a aclararse. Gris primero, luego rosa en el horizonte. Nunca había estado tan agradecido de ver el amanecer. Con la luz, algo de mi terror comenzó a disiparse, aunque la memoria de lo que había visto y experimentado seguía grabada en mi mente con claridad escalofriante. A las 8 en punto, Fernando llegó en su camioneta. Me vio a través de la ventana de la caseta y fruncir el ceño. Sabía que me veía terrible, pálido y desencajado, con ojeras profundas. Salí a encontrarlo, mis piernas todavía temblorosas. «Andrés, ¿estás bien?», preguntó. Su preocupación parecía genuina. Yo: «Necesitamos hablar». Mi voz salió ronca como si no la hubiera usado en días. Le conté todo. Las sombras, los sonidos del cuarto piso, la figura que había visto en el tercer piso, los golpes en la puerta de la caseta, el mensaje en la bitácora. Fernando me escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. Cuando terminé, suspiró pesadamente y se frotó la cara con ambas manos. «Debí haberte dicho la verdad desde el principio», dijo finalmente. «Todos los guardias que trabajaron aquí reportaron experiencias similares. Algunos vieron cosas, otros solo escucharon sonidos. Pero todos, sin excepción, sintieron que había algo en el cuarto piso». «¿Qué pasó ahí?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. En 2012, un año antes de que cerraran el hospital, hubo un caso. Un paciente psiquiátrico fue internado en el cuarto piso, que en ese entonces era el área de psiquiatría. No tengo todos los detalles, pero aparentemente algo salió muy mal. Hubo un incidente. Varios empleados resultaron heridos y el paciente. Bueno, el caso terminó de manera trágica. Después de eso, clausuraron permanentemente ese piso. Cuando cerraron el hospital al año siguiente, decidieron sellarlo completamente. ¿Y nunca pensaste que debías decirme esto antes de mandarme a trabajar aquí solo toda la noche? La ira estaba reemplazando al miedo en mi voz. Necesitábamos a alguien. Fernando evitó mi mirada, y pensé que tal vez tú tendrías una experiencia diferente. La mayoría de las noches nada pasa. Es solo ocasionalmente que la cosa del cuarto piso decide salir a pasear. «No sabemos qué es», admitió Fernando. «Podría ser solo el estrés del ambiente, las condiciones del edificio afectando la percepción. O podría ser». No terminó la frase, pero ambos sabíamos qué estaba pensando. Le dije que no iba a volver, que me pagara por esa única noche y encontrara a otro idiota dispuesto a arriesgar su cordura por dinero. Fernando no discutió. Me dio el dinero en efectivo, 4,000 pesos que de repente se sentían manchados, como si estuvieran empapados en algo que no podía ver. Tomé el autobús a casa mientras el sol se levantaba completamente, transformando Puebla en la ciudad familiar y cotidiana que conocía. Pero yo había cambiado. Había visto algo que no podía explicar, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la realidad. Cuando llegué a casa, Laura todavía estaba durmiendo. Los niños se levantaron poco después, saltando a la cama de sus padres con la energía infinita que solo tienen los pequeños. Los abracé más fuerte de lo normal, respirando el olor a champú de bebé en sus cabellos, anclándome a esta realidad normal y segura. No le conté a Laura los detalles completos. Solo le dije que el trabajo no era para mí, que era demasiado solitario y aburrido. Ella se decepcionó, pero entendió. Eventualmente conseguí otro trabajo
uno menos bien pagado, pero en un ambiente completamente normal, en una bodega con luces brillantes y gente alrededor. Pero lo que viví esa noche en el Hospital San Rafael nunca me dejó realmente. A veces, cuando no puedo dormir, cierro los ojos y veo esa figura al final del pasillo, esos ojos rojizos mirándome. Escucho esa voz húmeda susurrando mi nombre. Y me pregunto si todavía está allí, en ese cuarto piso sellado, esperando al siguiente guardia que se atreva a trabajar en ese lugar abandonado. Hace 2 semanas, vi en las noticias que finalmente van a demoler el Hospital San Rafael. Una empresa de construcción compró el terreno y planean levantar un complejo de departamentos. Parte de mí se sintió aliviada, pensando que tal vez con el edificio destruido, lo que sea que habitaba allí finalmente descansaría. Pero otra parte de mí, la parte que vio esas cosas aquella noche de agosto, se pregunta si la destrucción del edificio realmente será el final, o si solo liberará algo que ha estado contenido todos estos años. Supongo que lo averiguaremos pronto. Y si estás pensando en aceptar un trabajo de guardia nocturno en un edificio abandonado, especialmente uno que tiene un piso cerrado y prohibido, déjame darte un consejo. No importa cuánto necesites el dinero, no importa qué tan desesperada sea tu situación. Simplemente no lo hagas. Algunas puertas están cerradas por una razón y algunos lugares es mejor dejarlos abandonados. Antes de despedirme, si esta historia te impactó tanto como a mí me marcó vivirla, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones para más historias que cambiarán tu forma de ver el mundo. Déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en un lugar abandonado o has experimentado algo que no puedes explicar. Tu apoyo mantiene vivo este canal y me permite seguir compartiendo estas experiencias. Gracias por acompañarme en este relato. Cuídate y recuerda, no todos los edificios abandonados están realmente vacíos. Hasta la próxima historia.